Muy bien, continuemos con el estudio nuestro en Isaías. Vamos a terminar el día de hoy el capítulo 6 y los invito a que conmigo vamos a leer los versículos 8 y 9 esta tarde, para comenzar. Dice la Escritura, siempre la lectura que hacemos normal, digamos, es en la Nueva Traducción Viviente, y solamente cuando queremos una versión que hable más apegada a los originales, entonces usamos una versión diferente. Dice la Escritura, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan absolutamente nada. Mire qué ministerio más problemático el de Isaías, qué ministerio más duro el que le está encomendando. Quizás a estas alturas Isaías hubiera sido salvadoreño, hubiera dicho, con razón dicen ahí mis paisanos que a todo metido le va mal, porque Dios está diciendo, no haciendo un llamado directo a Isaías, sino que dice, ¿quién irá por nosotros? Y de ahí él levanta la mano y dice, yo voy a ir, Señor, envíame a mí. Y dice, Señor, sí, vas a ir, pero vas a ir y la gente va a escucharte, va a oír la voz tuya, va a escuchar el mensaje de Dios, pero no va a tener eco en la vida de las personas. Y vamos a ver las razones por las cuales el Señor habla de que le encomienda este ministerio a Isaías, cuál es la razón, cuál es el trasfondo de lo que está sucediendo, para que proféticamente le está hablando a Isaías de cómo va a ser su ministerio, cómo va a ser el rechazo de las personas, de sus conciudadanos, que a pesar de que es un mensaje de Dios, la gente lo va a rechazar. Vamos a venir en palabras de oración y vamos a encomendar nuestro estudio en las manos de nuestro Dios. Bendito y soberano Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este gran hombre, Señor, llamado Isaías, del cual sabemos muy poco, pero que tiene su ministerio una gran trascendencia, no solamente en su tiempo, sino también en nuestro tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú dirijas, Señor, la meditación esta noche, que traigas revelación a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No se olvide lo que hemos estudiado hasta ahora en el capítulo 6. Hemos estudiado que hay una manifestación, hay una visión donde Dios se manifiesta, el trono de Dios se manifiesta, y dice la Escritura que las faldas del Señor llenan el templo por completo. También Isaías ve que lo que está sucediendo al ver la santidad del Señor, reconoce que aunque quiere actuar bien, está perdido con respecto a la santidad de Dios, y por eso dice, soy un hombre muerto. Pero viene el Señor y manda a uno de sus serafines, agarra un tizón encendido del altar de Dios, no del altar del templo, como lo mirábamos la semana pasada, y toca los labios de Isaías y le dice, Isaías, tus pecados te son perdonados. Cuando se da el perdón de parte de Dios para Isaías, entonces se da ese llamamiento al profeta y dice Dios, ¿quién va a ir por nosotros? Y dice Isaías, yo, Señor, yo voy a ir. Y de entrada el Señor le dice a Isaías, Isaías, tu ministerio no va a ser popular, no vas a salir ahí en la tele, no vas a salir en cable, no vas a salir en los periódicos.
tu ministerio va a ser duro, tu ministerio no va a ser bien visto, no vas a tener eco en las personas. Y hagamos una pausa hasta acá y miremos lo que está sucediendo, el trasfondo de lo que está sucediendo en la realidad cuando Dios llama al profeta. Y sabemos el contexto histórico porque dice que esta visión se da cuando Uzías ha muerto, el rey Uzías ha muerto. Y quien está entonces en el gobierno, y lo ha estado durante la vida de su padre, es Jotam. Y Jotam, que lo vamos a ver más adelante, no sigue exactamente los pasos de su padre Uzías, como los primeros que vivió. Entonces hay una rebelión marcada en la nación, en Judá. La gente sigue practicando los ritos, las ceremonias, las fiestas, pero del diente al labio. En el fondo, la gente se ha pervertido, se ha corrompido. La justicia no reina en Judá, reina la corrupción, reina el soborno, reina la violencia. Ahí pueden mandar a matar a cualquiera por dinero. Muy similar a lo que se está viviendo también en el norte, nada más que el reino del norte, que es el reino de Israel, desde sus comienzos ya nació pervertido en una falsa adoración a otros dioses. Hay becerros de oro a los que adoran y hay una clase sacerdotal impuesta por el rey para crear esa falsa adoración. Y manténgalo hasta ahí, amados, porque si hay algo, y esta es una de las grandes lecciones que nos vamos a llevar esta noche, si hay algo que causa la ira de Dios sobre nuestras vidas o sobre la vida del hombre, es que con todo lo que el Señor ha hecho por la vida del hombre, la raza humana, todo nos ha dado esta tierra, vegetación, animales, nos ha dado absolutamente todo para que gobernemos sobre este mundo. Pero lo que causa la ira de Dios en la vida del hombre es el que el hombre confíe en otros dioses. Y de lo que hemos estado hablando los domingos, y por eso nos hemos estado deteniendo tanto a hablar, porque parece que ¿cómo se llama? Que no entendíamos bien cómo funcionaba lo de esas manifestaciones espirituales, pero hoy entendemos que son seres celestiales que le dieron la espalda a Dios y que vinieron a corromper la raza humana, y ellos se convirtieron en enemigos de Dios inmediatamente. Y cuando el hombre confía en esos seres en vez de poner su confianza en Dios, entonces hay una situación de recelo de parte de Dios, de ira de parte de Dios, de querer el castigo, desear el castigo para esas personas que quieren confiar en otros que no son dioses. Y el mismo Dios dice, ¿verdad?, en una de las profecías: maldito el hombre que confía en el hombre, porque ni siquiera quiere que confiemos en el hombre, sino que pongamos toda nuestra confianza en nuestro Dios. Muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el ministerio de Isaías, hoy lo vemos nosotros, amados, con otra óptica? Porque nos revela la situación espiritual en la que estaba y nos revela también el reino de nuestro Dios. Nos profetiza acerca de la venida del Mesías, nos profetiza acerca de la venida del reino milenial de nuestro Dios, nos profetiza acerca del reino eterno de nuestro Dios. Lo vemos con otra óptica, pero en su época Isaías no era bien visto, su ministerio no era bien visto. Dios lo puso incluso a hacer actividades proféticas con sus propios hijos, con él mismo, para dar un mensaje claro al pueblo, y el pueblo y los reyes en apogeo no entendían eso y se echaban de enemigos a este profeta.
Una de las cosas que sabemos en la Escritura, no solamente por lo que dice Isaías, es que la necedad de nuestros corazones produce dureza. Y ese es el problema de tener contacto con el pecado. El pecado nos embeleza, nos gusta, nos atrae, es placentero. El problema es que a veces actuamos como que si tuviéramos temor de no tocar esas cosas, porque tememos a Dios, pero cuando hemos probado esas cosas, entonces decimos, bueno, como que si Dios no me castigó, entonces voy a continuar con esto, pero es una situación de ir en un tobogán hacia abajo y hacia abajo en nuestra vida espiritual, que es totalmente imparable. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 6. Endurece, le dice el Señor, o sea, el ministerio de Isaías, en vez de ablandar el corazón de las personas, iba a endurecerlo. ¿Por qué lo iba a endurecer? Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. Mire qué ministerio más raro, ¿verdad? ¿Y cuál es el ministerio suyo, amado? De andar endureciendo los corazones, de andar tapándole los ojos a los hermanos, de andar tapándole los oídos, y cuando está predicando el pastor le tapa los oídos. De esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad, dice el Señor. Ahora, déjeme explicarle lo que está sucediendo. Y aquí es donde radica el corazón de lo que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos. Si bien es cierto, Dios nunca se va a relacionar con el pecado, la situación grave en la que podemos caer como seres humanos, porque todos somos pecadores, ¿verdad? El hecho de que seamos salvos no quiere decir que estamos exentos de pecado. Pecamos de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, o de lo que dejamos de hacer, incluso pecamos. Pero ¿por qué tiene tanta paciencia el Señor con nosotros? Porque no caemos en el error de confiar en otros dioses. No caemos en el error de contaminarnos con espíritus inmundos. No caemos en el error de relacionarnos con el reino de las tinieblas. Los hijos de Dios, aunque le fallamos a Dios, la actitud que debe prevalecer en nuestros corazones es volverse al Señor. En el momento en que yo peco, pero no me vuelvo al Señor, voy poco a poco causando que mi corazón se llene de dureza, se vaya endureciendo. ¿Se ha fijado usted cuando le sale un callo a alguien? No tiene sensibilidad en la piel por ese callo. Igual sucede en el corazón, estoy hablando del corazón espiritual. El Señor, cuando nos llama a su presencia, y estoy hablando de salvarnos, Él pone su Espíritu Santo dentro de nosotros y está esa animosidad de buscar de Dios. Pero si no somos disciplinados en buscarlo, y aparte de no ser disciplinados, nos equivocamos en el pecado, y en vez de rectificar el pecado, seguimos enlodándonos y enlodándonos y enlodándonos, entonces nuestro corazón se va llenando de dureza, y esa dureza de nuestros corazones nos vamos llenando de necedad, y esa necedad produce dureza en nuestros corazones. Hay cristianos, amados, lamentablemente, que son salvos, pero ya la palabra de Dios no les hace ningún efecto. No reta sus vidas, no desafía sus vidas. Por aquí escuchan, por aquí les sale, o si ni siquiera les sale por aquí, sino que les rebota. No causa ningún efecto en el corazón de esa persona. ¿Por qué no causa ningún efecto?
Y usted dice, es que los predicadores son malos. Si es que, no, amados, nosotros aquí no venimos a entretener gente. Si no somos payasos, ni artistas, ni nada. Aquí venimos a predicar el mensaje del Señor. ¿Y por qué el mensaje del Señor no causa efecto en nuestras vidas? No es problema del predicador, porque si el predicador está predicando de la palabra de Dios, mi obligación es prestar oídos de lo que está diciendo, pero no me debo dar por entretenido, me debo dar por desafiado mejor. Pero cuando no me doy por desafiado, entonces he perdido sensibilidad en mi corazón. He perdido sensibilidad al mensaje de Dios para mi vida. He perdido el escuchar la voz del Espíritu Santo. Y la palabra nos llama, amados, a no apagar ese fuego del Espíritu Santo que está en nosotros. Y un fuego tiene que atizarse para que vaya en creciendo, para que se mantenga ese fuego, esa llama en nuestros corazones. Y la manera de encenderse no es cantando, aunque debemos cantarle al Señor, o sea, y les digo, no es cantando porque muchas cosas que cantamos ni siquiera son Biblia, al contrario, son cosas contrarias a la Escritura. Entonces, ¿cuál es lo que aviva ese fuego del don del Señor? El querer yo habitar en comunión con la iglesia, el querer estar cerca de mis hermanos, el querer oír los testimonios, oír lo que Dios está haciendo en la vida de mis hermanos. Esa conexión con el cuerpo de Cristo nutre mi vida. Cuando yo me creo que soy el llanero solitario y que yo puedo vivir mi vida como yo quiera, me voy separando del cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa cuando un miembro se separa del cuerpo? Usted puede tener las manos más bonitas del planeta, pero si le cortan la mano, nadie se la lleva la mano ahí, va, de adorno para la casa. Ya no es parte de su cuerpo. ¿Y qué pasa cuando no está conectado al cuerpo? Se va deteriorando hasta que se muere. Y espiritualmente eso sucede también en nuestras vidas. Ese calor de familia, ese calor de hogar. Y mire si no, Pedro, ¿verdad? Bien machito, le dice: Señor, si tengo que morir por ti, yo voy a morir por ti. Y yo me imagino que el Señor se sonrió. Ay, Pedrito, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. No, que no sé qué, que yo aquí, que no sé qué, que yo soy de Puerta de Esperanza, que no. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Cuando entra a la casa del ¿cómo se llama? Del sumo sacerdote, empieza a calentarse, empieza a asociarse con gente que no es cristiana, que le cuestionan su fe, que le cuestionan. Tú eres Galileo, ¿verdad? En algo se distinguía de que eran Galileos. Alguna facción física, no sé qué es lo que había. Hay muchos comentaristas que dicen que las cabezas de los Galileos eran como más redondas que los demás. Pero no creo, ¿verdad? Porque tanta mezcla que ha habido de cosas. Pero en algo, en la voz, como a nosotros los de Oriente nos identifican rápido porque cambiamos la S por la J, ¿verdad? La Policía Nacional Civil, de San Miguel, dice, porque cambiamos rapidito. Entonces hay un distintivo que le dice a las muchachas que están ahí sirviendo: vos sos de los Galileos, ¿verdad? Vos sos también. Y Pedro empieza a negar: no, yo no. ¿Por qué? Porque está calentándose con las personas equivocadas. Vamos al hecho histórico de lo que está sucediendo en Israel. El reino está dividido, el norte y el sur. El reino del norte, amados, Dios lo va a castigar tanto por esa adoración a falsos dioses, que el reino del norte va a desaparecer. Y ya lo vamos a ver en la historia. Desapareció. Y por eso a los israelitas les llaman judíos. Porque lo que quedó de esas 12 tribus es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, bajo el reino de Judá. Por eso le dicen judíos.
¿Qué hay de diferencia entre Judá e Israel? Israel, desde sus comienzos, es un sistema de adoración falso, que el Señor tuvo que luchar, reconvenir, pero no sucedió absolutamente nada en la vida de ellos. Y vamos a ver más adelante en el ministerio de Isaías, bueno, ya nos vamos a meter al capítulo 7 y vamos a empezar a ver que Dios tiene que decir de la nación de Israel, lo voy a cortar, ni siquiera dejó un remanente en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque si lo queremos ver así desde el punto de vista espiritual, cometieron adulterio espiritual con el Señor. Siendo que conocían al Señor, siendo que tenían revelación de Dios, siendo que eran partícipes de las fiestas y de la palabra de Dios y de todo, se acomodaron en su vida para crear esa falsa adoración a otros dioses. Y Dios tuvo que erradicar por completo a la gente de Israel. Y vamos a ver, y lo dice la misma escritura, y lo dice la misma historia, que a los israelitas, al reino de Israel, esas 10 tribus, Asiria se la llevó cautivos y trajo gente extranjera a vivir a la tierra de Israel. ¿Y qué pasó con esa gente extranjera que venía a vivir a la tierra de Israel? Traían sus dioses, traían sus falsas costumbres, su falsa adoración, y la tierra se corrompió. Hablemos un poquito de Judá. ¿Qué está sucediendo en Judá? Salomón comete el grave error, porque con él es que comienza todo esto, de que a diferencia de su padre, confiar en hacer alianzas con el resto de naciones alrededor de él. Y hemos hablado, amados, el domingo comenzamos a hablar que uno no puede hacer alianzas. Dios nos prohíbe meternos en yugo desigual. Y eso funciona para todo lo que usted quiera. ¿Quiere un socio que no es temeroso de Dios? Por más que sepa, por más pisto que tenga, el anhelo nuestro tiene que ser la bendición del Señor y no el pisto del socio. No sé si me explico. No nos metamos en yugo desigual. No que este tiene negocios ahí, que tienen nightclub y chupaderos y trafica con droga y tiene dinero, entonces vamos a hacer, eso nos va a salpicar. Entonces Salomón hace esas alianzas, y la manera de hacer alianzas en ese tiempo es casarse con la hija del rey con el que quería hacer alianzas. Y ahí llegaron mujeres de Sidón, de Tiro, de todos una cantidad de culturas y de adoración a otros dioses que llegaron hasta la misma cuna de Judá. Y las mujeres de Salomón poco a poco le fueron minando el corazón a Salomón. Y yo me imagino, amados, después de ese leguleyo que le pusieron, mira que yo como extraño la adoración allá al Dios no sé qué, y vos, Salomón, no me dejas ir y que no sé qué. Ya me imagino yo con ese montón de mujeres diciéndole que no sé qué, hasta que él permite de una manera muy cobarde que esas mujeres vayan a establecer esa adoración falsa a los montes altos de Israel, de Judá. Y comienza una situación, y usted va a ver después de Salomón en Judá, que la frase bíblica con la que termina siempre la descripción del reinado de un rey es: hicieron aquí y estas reformas y otras cosas y por aquí y por allá, pero en los lugares altos no hicieron nada. Y el problema estaba en los lugares altos. ¿Qué sucedió? A medida fue transcurriendo el tiempo, la gente se fue acomodando a esos dioses ajenos. Y fue pervirtiendo, cambiando la verdad
por la mentira, porque si hay algo que dice nuestro Dios acerca del reino de las tinieblas es que la mentira es de Satanás. Por eso el Señor desecha tanto la mentira. Ustedes son mentirosos, son hijos de vuestro padre el diablo, le dijo a esa generación, porque el diablo miente desde el principio. A Dios no le gusta, amados, esa contaminación con el reino de las tinieblas. Nosotros debemos tener cuidado si queremos agradar a Dios. Yo no le estoy diciendo que ¿cómo se llama? Que se esfuerce y que se levante a las 5 de la mañana a orar y que no sé qué, y que lea la Biblia en un año y que haga ayunos y oración. Lo que le estoy diciendo es lo que está en el corazón de Dios, que en el momento que un hijo de Dios se contamina con esos dioses ajenos, la ira de Dios está sobre él. Y lo dice claramente la Escritura: el que es amigo de Dios se constituye en enemigo del diablo y su reino. Y el que es enemigo del reino de las tinieblas se convierte automáticamente en amigo de Dios. Y el Señor lo puso en blanco y negro: el que conmigo no recoge, desparrama. Esa contaminación, ese que yo voy a confiar en, cuidado. Cuidado, especialmente si tiene que ver con el reino de las tinieblas. Mire, lo voy a decir porque es necesario que lo aprendamos. Nosotros, y digo pastores en términos generales, sin señalar ninguna iglesia, detrás del político andamos para salir en la foto. ¿Por qué? Porque el político le puede dar una ofrenda al pastor. Detrás de la ofrenda del enemigo anda. ¿Y qué tiene que hacer el pastor? Quedarse. Mire, hay hasta iglesias que invitan a políticos a hablar. Amados, esto es santo, esto es para predicar el evangelio, no para hablar de política. Y mucho menos de un fulano que está más loco que una cabra. No sé si me explico, amor. A este lugar es para predicar la verdad del Señor, no para predicar mentiras. Entonces, y el pueblo de Dios ve que se roza con este y se roza con el otro. Y miren qué gran desprestigio hemos caído como iglesia. Estoy hablando de manera general en El Salvador, que solo nos usan, somos tontos útiles para los políticos. Lamentablemente, hemos faltado a la dignidad que debemos tener como hijos de Dios. Y la nación de Israel, de Judá, el reino de Judá, comenzó a vivir esa doble vida, a creer que le servían a Dios, porque hacían los sacrificios, porque iban al templo, porque celebraban las fiestas, porque diezmaban, por las razones que ¿cómo se llama? Pero no lo hacían de corazón, porque en el fondo está la adoración a otros dioses. Y la verdadera confianza de los judíos en esa época estaba puesta en esos dioses y no puesta en el Señor. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque para cuando iban a cosechar, allá sí le creían a la diosa Fortuna, a la diosa de la fertilidad y a la diosa de no sé qué, y hacerle sacrificio a la diosa, y el domingo en el culto, bien, gracias. Y eso causa la ira de Dios. Ahora, es importante lo siguiente que le voy a decir, amados. Uno la puede regar como hijo de Dios, y de hecho, más de alguna vez la hemos regado. Digo, le hemos fallado al Señor. El problema es no regresarse, seguir en la necedad. Uno no debe malentender que si yo me salgo de la voluntad de Dios, que el castigo de Dios no es tan rápido como uno cree. Y ahí se comienza a generar una idea falsa de, como no pasó nada, entonces quiere decir que Dios está de acuerdo.
y sigue sin pasar nada. Y la Escritura dice, mira, ese lapso que te estoy dando es un lapso de gracia para que te arrepintas, porque lo que menos me complace, dice el Señor, es castigarte. Pero llega un momento en nuestras vidas donde el castigo es inminente. El castigo es inminente. ¿Qué significa que el castigo es inminente? Que ya no hay vuelta atrás, el decreto del Señor ya está dado. Y por más que chille, relampaguee, truene, llueve, si usted lo que pasó con la vida de Saúl, por más que quiso recuperar su primogenitura, y ay papá, y no tenés otra bendición para mí, no, le dijo el papá, ya no se puede echar atrás, porque había llegado un momento en la vida de que la necedad, en vez de calentarse en la palabra de Dios, esa necedad lo fue llevando al grado tal donde ya Dios dictó el decreto. Y ahorita se lo voy a probar en la Escritura, para que lo vea. Se lo explico. Versículo, si la siguiente lámina, por favor, si lo puedes manejar desde ahí, porfa. En el versículo 11 dice, entonces yo dije, está hablando Isaías al Señor, entonces yo dije, Señor, o sea, si me llama el Señor al ministerio y me dice que mi ministerio para lo que va a servir es para endurecer el corazón de las demás personas y para que yo le tape los oídos y para que no vean y no entienda y que el Señor no lo sane, la pregunta lógica que le hace Isaías al Señor, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, castigo, sus casas queden desiertas, castigo, y la tierra entera quede seca y baldía, castigo. Aquí no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y aprendamos lo siguiente, amados. Voy a saltar aquí bueno, vamos al versículo 12. Versículo 12 del 6 de Isaías. No me quiere hacer caso este muchacho. Aquí está 12. Hasta que el Señor, no sé qué le hago, pero vuelve, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos, cautiverio, y toda la tierra de Israel quede desierta. ¿Cómo lo hizo el Señor que la tierra quedara desierta? Los del norte se fueron todos, cambiaron el rey de Asiria hizo que, ¿cómo se llama? Que gente de otras naciones llegara a la tierra de Israel, y la tierra de Judá fue llevada en cautiverio. Y no solo lo hizo una vez el Señor, sino que lo hizo varias veces, hasta que dejó nada más un remanente en la tierra de Judá, para que de ese remanente entonces saliera la restauración de la nación. Quiero llevarlos a una conversación que tiene el Señor, que la acabamos de pasar en uno de nuestros devocionales, la conversación que tiene el Señor con Abraham, para que veamos que la necedad nuestra tiene un punto de no retorno, y ese es el peligro. Y estoy hablando no solamente de los cristianos, estoy hablando de la raza humana en general. Viene el Señor y le dice a Abraham, en el capítulo 15, le da la promesa de decirle, Abraham, de tus lomos va a nacer quien va a seguirte, de donde yo voy a hacer una nación, donde voy a formar una nación. Entonces Abraham le cree al Señor y dice la Escritura que le contó por justicia. Y Abraham le dice al Señor, toda esta tierra de Canaán va a ser tuya. Entonces le pregunta Abraham al Señor, Señor, ¿y cómo voy a conocer que esta tierra va a ser de mi descendencia? Porque el Señor no le dio, ni siquiera dice la Escritura, a dónde plantar la planta de sus pies. Lo tuvo andando de norte a sur, de este a oeste, lo tuvo andando para que Abraham tuviera esa visión de reino y no una visión de nación simplemente. Entonces viene el Señor y le dice, tráeme estos animales en sacrificio. Le lleva a Abraham el sacrificio al Señor y lo hace esperar a propósito. Y Abraham, ¿verdad? Cuando vio los opilotes que estaban ahí volando, empieza
a querer porque estaba el sacrificio, hasta que una oscuridad, dice la Escritura, aterradora llegó, y entonces el fuego de Dios consumió ese sacrificio. Y ahí comienza el Señor a revelarle a Abraham lo que va a ser el futuro de sus generaciones. Y le dice lo siguiente, el Señor a Abraham: en cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Y el Señor se lo cumplió. A los 120 años este bicho todavía andaba engendrando hijos, en buena vejez. Versículo 16. Cuando hayan pasado 4 generaciones, o sea, 400 años, tus descendientes regresarán acá. Le dijo el Señor que se los iba a llevar a Egipto, y después de 400 años iban a regresar a la tierra de Canaán, a esta tierra. ¿Por qué? Porque los pecados de los amorreos en este momento no ameritan aún su destrucción. Hay un nivel, un punto en la necedad de un ser humano que lo puede hacer llegar al punto de no retorno. El problema es que nosotros no sabemos cuál es ese punto de no retorno. Entonces, amados, lo que debemos hacer es: pecamos, nos volvemos. Es como andar en bicicleta. Usted se cae y no se queda ahí esperando, ¿verdad? Una selfie para el Face. No. Se levanta rapidito. Se levanta rapidito y vuelve al Señor. Que el Señor, te fallé en esto. Volvamos nuevamente al Señor. El Señor es fiel, amados, a nuestras vidas. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Y ese 7 no es que a la octava ya no. Lo que está diciendo es que ese 7 es de completamente. Si la actitud nuestra está en levantarnos, el Señor nos abraza y nos abre sus brazos para, para recibirnos. Problema es quedarse postrado. Quedarse postrado y seguir pecando. Y continuar pecando. Y continuar en nuestra necedad. El mismo Isaías nos va a decir más tarde que cuando nos separamos de Dios es para añadir pecado a nuestros pecados. Nos separamos de Dios por una cosita y ya después son 2 cositas. Y después son 3 cositas. Y después son 4 ya no cositas sino que cosotas. Y cuando acordamos, estamos separados del Señor. El problema es, ¿cuál es el nivel de necedad al que llegamos donde ya no hay punto de retorno? Donde ya lo que toca es nada más el castigo de nuestro Dios. Y como no lo sabemos, amados, eso solamente lo sabe Dios. Sabe lo que yo considero, lo que yo especulo nada más por la Escritura. Es que llega un momento en nuestras vidas donde así le manden a Daniel, a Isaías, y que el mismo Señor Jesucristo venga y le predique y lo recombine, que no va a cambiar. Así de necios podemos llegar a ser. ¿Se acuerdan el rico que murió y que fue al abismo y miraba a Lázaro, que era pobre, que estaba en un lugar de consuelo y él en un lugar de tormento? Y le dice: Padre Abraham, porque había una cima que lo separaba. Padre Abraham, manda a alguien que de aquí se levante y vaya a predicarles, para que no vengan mis hermanos aquí, para que no venga mi familia a este lugar. Y le dice Abraham: a los profetas, a Moisés y a los profetas tienen. Este asunto es de caminar por fe. Esto no es de sensacionalismo, que alguien se va a levantar aquí. No. Si no le hacen caso a lo que está escrito, a lo que está revelado, entonces así se levante Daniel, así se levante el profeta Jeremías, así se levante quien se levante, la gente no va a creer. Entonces nuestra actitud debe ser una actitud de humildad delante de nuestro Dios. Ahora,
Déjeme llevarlos a algo más interesante todavía. El Señor habla de algo en el versículo 13 y se lo dice a Isaías. Si aún sobrevive una décima parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Wow. O sea, van a haber múltiples invasiones, como lo sabemos en la historia, que van a venir a matar gente de Judá, o se la van a llevar esclava hasta Babilonia. Pero mire la promesa del Señor y la fidelidad de Dios. Pero, así como el terebinto, que es un árbol, o el roble, dejan un tocón es cuando cortan el árbol lo que queda todavía sembrado en la tierra. Un tocón, cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Está hablando el Señor de que hay un remanente. ¿No se ha preguntado usted qué se necesita para calificar en ese remanente? ¿Nunca se ha preguntado? Otra cosa que es interesante. Cuando se habla cuando se habla de remanente, amado, estamos hablando de Israel, definitivamente para la nación de Israel. Otra cosa que es interesante, nunca para la iglesia se habla de remanentes. Nunca se habla de remanentes. Se habla siempre de remanentes para la nación de Israel. La pregunta del millón es, ¿qué se necesita para calificar en ese remanente? Porque solamente el remanente que queda es la semilla santa, dice el Señor. ¿Qué mérito tienen esas personas a las que el Señor dejó todavía en el reino de Judá? ¿Cuál es el gran mérito? Y cualquier pastor les vendría a decir, es que son santos y santidad, Jehová, y que no sé qué, y que aquí, que allá. El apóstol Pablo nos va a dar una luz de qué significa pertenecer a ese remanente. Romanos capítulo 11, versículos del 1 al 13. Estamos hablando de la nación de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita. En otras palabras, en mí se cumple que yo soy parte de ese remanente. Yo soy parte de esa gente que es salva, que por lo cual yo soy la prueba de que Dios no ha desechado a Israel. De la tribu de Benjamín, dice el apóstol. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías? ¿Qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han mandado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Porque Elías pensaba que él estaba solo en todo Israel, que todo el mundo se había corrompido. Y mire lo que dice la divina respuesta, dice el apóstol, versículo 4 y 5. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado, dice Dios, remanente, me he reservado 7,000 hombres con sus familias que no han doblado rodilla delante de Baal. ¿Cuál es el mérito del remanente? Que tienen su plena confianza en el Señor, que no buscan a otros dioses, que no se contaminan con otros dioses, que no anhelan la corrupción de estar metido en otros dioses, sino que confían plenamente en el Señor. Y dice el Señor, le dice a Elías, yo me he guardado ese remanente. ¿En qué va a consistir el remanente de Israel en los últimos tiempos? En que no van a aceptar al anticristo para adorarlo, porque van a reconocer que no es Dios. Van a reconocer que es una obra de Satanás y van a luchar y van a ser perseguidos por las naciones, pero no se van a doblegar ante los demonios, ante los espíritus de las tinieblas.
porque van a seguir confiando plenamente en el Señor. Usted ve lo importante, amados, de la Escritura, lo que nos está enseñando, de que no debemos contaminarnos con dioses ajenos. No debemos contaminarnos con dioses ajenos. No debe haber en nosotros ni siquiera el deseo, ni la admiración, ni la envidia de las otras personas, que porque creemos que les va bien, ese que les va bien es un espejismo. Miren, este confió que fue a México, allá a la gruta de no sé quién, y mire, lo sanó, y a mí el Señor no me sana. Desechemos toda mentira de Satanás. Porque a veces en la desesperación, en la necesidad, podemos caer en la tentación de confiar en alguien más, en un Dios ajeno y no en el Señor. Usted sabrá entonces por qué aquellos 3 jóvenes hebreos, cuando el rey Nabucodonosor levantó la estatua y le dijo, ustedes me tienen que adorar, dijeron, no, Señor, aquí nosotros adoramos solamente a nuestro Dios. Aquí nosotros no vamos a inclinar delante de ningún otro Dios. Satanás le dijo al Señor, todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él le vas a servir. Y dice el apóstol Pablo, yo bendigo a Dios, le dice a Timoteo, porque me tuvo por fiel, me llamó porque me tuvo por fiel. ¿Sabe qué vio Dios en nuestras vidas, amados? Para llamarnos a su reino, que podíamos ser fieles a Él, que tenemos la capacidad, que Dios nos ha dado la fortaleza, la confianza para desechar toda mentira de Satanás, todas las mentiras que creen las personas y confiar plenamente en Dios. Y cuando la trompeta suene, sabremos de quién son las mulas. Sabremos que la única roca permanente de los siglos es nuestro Dios. En Él hemos confiado y su palabra dice que el que confía en Él no será avergonzado jamás. Huyamos de cualquier otra adoración, huyamos de cualquier contaminación. No juegue con esas cosas, amados. Patas de conejo, que pone ahí el calzoncillo al revés, que el calzoncillo rojo para que no le salgan los diablos, que los aguacates, que el elefante puesto de cola para que el negocio se llene. Desechemos toda mentira de Satanás. Nuestra bendición, nuestra fuerza y todo lo que somos y hasta lo que llegaremos a ser viene de la mano de nuestro Dios y a Él debemos servirle. Mi casa y yo, dice Josué, serviremos al Dios Altísimo. Vamos a ponernos de pie, amados. Bendito y soberano Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en el ejemplo de este remanente vemos la importancia que tú das a aquellos que queremos confiar en ti plenamente, Señor. No quiere decir que no van a venir dudas a nuestra mente, porque somos humanos. No quiere decir que nuestra fe muchas veces va a tambalear, pero nuestra fidelidad consiste en que jamás acudiremos al reino de las tinieblas por auxilio. Jamás descenderemos a Egipto para tener ahí nuestra confianza. No confiaremos en los carros y los caballos de Faraón. Confiaremos plenamente en ti, mi Dios. Tu palabra dice que tú has puesto en nosotros el querer como el hacer. Y tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos impulsa a serte fieles, a seguir creyendo en ti. Ayúdanos a tener ese tesón, ayúdanos a tener esa confianza, a desechar toda mentira del enemigo, Señor. Porque nos has enseñado
en esta congregación que no dependemos de la suerte. Nos has enseñado, Señor, que no dependemos de las circunstancias de la vida, que nuestra confianza está plenamente en ti, mi Dios. Y hemos visto, hemos experimentado tu fidelidad en nuestras vidas. No hay ningún solo cristiano que pueda decir diferente. Hemos experimentado en los altos y los bajos, en los baches, en los valles, aún en la misma sombra de muerte, Señor, hemos experimentado tu fidelidad. Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Nunca, Señor, hemos quedado en vergüenza porque hemos confiado en ti. Siempre, de una o de otra manera, tal vez no como nosotros deseamos o queremos, pero tú siempre muestras tu fidelidad para con nuestras vidas. Y a ti te queremos servir, a ti te queremos adorar, Señor. A ti queremos dedicar nuestra vida, nuestra existencia, nuestro recorrido acá, porque la eternidad ya está dispuesta, Señor, para que te sirvamos y te adoremos. Pero ayúdanos a serte fieles aquí, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados. El tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa. Pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.